Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 717 millones de pesos. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la tierra? La tierra nos da un lugar, un hogar, las costumbres y la lengua, el origen y el futuro, las raíces y el alimento. La tierra tira, la tierra llama. Tu tierra tiene la huella de lo que sos. Profértil, vida para nuestra tierra. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias por acompañarnos a esta edición de Chacra TV Internacional. Y nos metemos rápidamente con la información, en este caso, para conocer un informe que ha realizado la gente del Canal Pro de Paraguay y tiene que ver con la producción y la comercialización del algodón en la República del Ecuador. Este año fue un año bastante complejo para el rubro. Con el cambio de política de Estado y toda la recuperación post-COVID que ha tenido el país, nos quitaron una legislación que obligaba a la compra y absorción nacional de la cosecha y luego la importación de algodón. Eso complicó mucho, entonces ha bajado notablemente la producción de algodón este año, pero está en proceso de recuperación. El año anterior, esta obligación del gobierno permitía que se absorba toda la cosecha nacional y luego se importe, entonces sí fue un impacto. Especialmente porque en Ecuador tenemos una producción de la agricultura familiar campesina. Son agricultores que tienen 1 hectárea aproximadamente de algodón, máximo 2, y se encuentran en las provincias de Guayas y Manabí, que son provincias del lado costanero del Pacífico. David, cuéntanos más respecto a lo que recién estaba mencionando, el área de siembra. Nos decía, en promedio es agricultura familiar, en promedio 1 hectárea. Ahora, ¿cuántas hectáreas serían en total? ¿Cuál sería el área de siembra promedio de Ecuador, al menos en las últimas campañas, los datos que maneje? Verás, nosotros hemos bajado de 600 hectáreas que tuvimos inclusive en el año de pandemia a 40 hectáreas el año anterior. Fue bastante complejo la situación este año. Pero ahí es donde la presencia del proyecto aportó a mejorar y comenzar a crear una asociación que les voy a contar después, una asociación para que ellas sean las que desmoten el algodón. De hecho, la única empresa que desmotaba algodón en Ecuador salió del negocio desde enero de este año. David, ¿por qué se dio todo este contexto que usted nos está explicando? ¿Por qué la reducción de la producción fue netamente una cuestión de mercado? Usted nos mencionaba algo de políticas públicas también. ¿Qué pasó allí en Ecuador? El principal problema fue, nosotros en Ecuador teníamos una única sola empresa que desmotaba el algodón. Ella era la que compraba a todas las de agricultores y vendía a todas las textileras. Esta empresa primero decide quitar su negocio por situaciones, ya creo que el impacto del COVID también les afectó, y después el gobierno, como no solo al rubro del algodón, sino a varios rubros, decide quitar los diferimientos arancelarios, que eran lo que permitía absorber la cosecha nacional y después permitir la importación. Esto está para maíz, para algodón, para varios rubros, ¿no? Es importante mencionar y recordarles que el Ecuador es un país dolarizado. Entonces siempre teníamos estas protecciones porque nuestra producción es en ocasiones más costosa que nuestros países vecinos, ¿no? En cuanto a mano de obra y otros temas. Ahora, ¿cómo llega más algodón en este caso a Ecuador? ¿Con qué acciones estuvo llegando y hace cuánto tiempo que están trabajando allí? Bueno, nosotros con el proyecto Más Algodón arrancamos en el año 2018. Nosotros llegamos a una zona que había sido deprimida por el terremoto en el 2016, entonces entramos
a trabajar recuperando el rubro. El rubro venía como decayendo. En el 2016 también el Estado ecuatoriano invirtió a tratar de recuperar el rubro importando semilla de Colombia, y nosotros entramos con el proyecto hacia el 2018 a generar investigación en el proyecto, apoyadas por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, a generar conocimiento con los estudiantes de una universidad local y a trabajar con los pequeños agricultores con toda la experiencia brasileña, especialmente de EMPAER, a tratar de revalorizar el tema de la cosecha algodón alimentos, ¿no? Porque en ocasiones esto no era tan bien visto en Ecuador, pero por la experiencia brasileña, la siembra, por ejemplo, de algodón cumaní, algodón gandul, algodón melón, algodón sandía e incluso algodón maíz, no era tan bien vista, pero comenzamos a demostrar con el proyecto que esto tenía mejor uso para el uso, menoreaba el uso de plaguicidas y también permitía mayor ingreso económico a los agricultores. De hecho, también comenzamos a revalorizar una época de siembra en algodón que entraba después del maíz, de un ciclo de enero, por ejemplo, entraba en una zona el maíz y para abril revalorizamos la entrada del algodón. Entonces, mientras la gente estaba cerrando el maíz, podía sembrar algodón, permitiendo dos ingresos a los agricultores. Y como ven en las fotos, hicimos mucha investigación apoyados por EMPAER para revalorizar esto del algodón sembrado con alimentos, ¿no? Para que tenga dos ingresos los agricultores. David, háblanos un poco acerca de la llegada a los productores de Más Algodón. ¿Cómo recibieron el proyecto? Nos decías, de repente había como desconfianza en la propuesta, ¿no? de producir varios rubros a la vez. ¿Cómo llegó hasta ellos y bueno, cómo fue evolucionando también hasta ahora esa recepción de la propuesta, en este caso del trabajo de Más Algodón? Mira, Ecuador tuvo un impacto, y perdón que me voy un poco atrás de la historia, es la década en el 98 del siglo pasado. Ecuador tuvo un impacto fuerte por la dolarización y por el fenómeno del Niño del 98, de 1998. Eso causó que muchos agricultores pierdan hasta sus tierras por culpa del algodón. Entonces no querían mover el algodón. Y de hecho, en la zona había varios datos de cáncer producido por el algodón, porque llegaban a 15 aplicaciones en un ciclo, ¿no? De 120 días. Nosotros con el proyecto entramos primero a revalorizar este algodón con una tendencia más agroecológica, a probar, como ven en la foto, alguna mecanización y a investigar con ellos. Y mientras también, en paralelo a esto, el Instituto de Investigaciones y la universidad están también valorizando y prácticas, ¿no? Para también tener la ciencia atrás de esto. Entonces ahí entramos con los agricultores a dar estas nuevas propuestas, pero también a buscar salidas nuevas, ¿no? Para el rubro, porque como te expliqué en un momento, en el rubro entraba y solo un grupo vendía todo el algodón. Entonces, como ven en las fotos, comenzamos a tratar de abrir este monopsodio que existía y tratar de llegar, por ejemplo, trayendo unas desmontadoras desde Brasil, que están viendo en las fotos de mi desmontadora, para trabajar con una asociación de mujeres, pero también llevar a algunos artesanos ecuatorianos, como vieron en las fotos, del algodón, porque tradicionalmente trabajaban con alpaca y oveja. Entonces comenzamos a entregar el algodón para que vuelvan a recuperar ciertas artesanías, ¿no? Con el algodón. Porque hasta ese momento todo el algodón salía de la provincia y se iba a trabajar en la sierra del Ecuador, en las textileras, pero ni artesanos ni los agricultores sabían qué pasaba con el algodón. Ahora, David, el trabajo en adelante para lo que resta del año, ¿de qué manera ustedes están calendarizando un poco las tareas ya para lo que queda de este 2021, como también un poco más adelante? ¿Cómo está un poquitito esa agenda? Verás, nosotros la semana anterior salió, y estamos felices porque salió el primer camión vendido por una asociación de mujeres de una zona que se llama Tosagua. A ellas se les entregó la mini desmontadora y ellas fueron las que absorbieron el algodón de la zona y están comercializando ya algodón en fibra. Entonces, estamos felices por eso, porque salieron eso. La idea nuestra es terminar todo lo que les mencioné que se cosechó de algodón, y para el siguiente año sembrar algodón. Tenemos también otros retos. Nosotros hemos trabajado con el Instituto de Investigaciones en validar una semilla brasileña. Queremos ya empezar el proceso para importar la semilla para el siguiente año, porque en Ecuador no teníamos semilla y ese era otro problema. Entonces, para tener semilla certificada otra vez, ¿no? Entonces, hemos ya hecho todo el proceso de investigación con el Instituto Nacional de Investigaciones y queremos el próximo año traerlo. Entonces, para el siguiente año es prepararnos para
esto para mantener la práctica. Imagínense, hemos bajado de 13 a 4 aplicaciones y estamos buscando la oportunidad de ver para hacer un algodón más orgánico. Porque es importante mencionar que en Ecuador, según los expertos, por la presencia de la cordillera de los Andes y la región tumbesina que tenemos, no encontramos picudo, que sé que en Paraguay tienen muchos problemas, o Colombia con él, pero en el caso de Ecuador no existe. Como estamos casi en la mitad del mundo, la zona donde trabajamos, entonces hay unas características que hacen que esta plaga no se encuentre en Ecuador, por eso estamos también viendo ese lado del algodón orgánico, ¿no? Qué buen dato curioso respecto al picudo, porque Paraguay y otros países también tenemos serios problemas con el tema de la plaga. David, en cuanto a la cantidad de familias que se dedican al rubro algodón, productores, agricultores, en este periodo de tiempo, ¿vieron ustedes un mayor interés? ¿Son básicamente el mismo número de productores? Respecto a eso, contanos también. Verás, ahí va a cortar la historia en dos. Uno antes de la pandemia y otro después de la pandemia. Antes de la pandemia el número iba en aumento. De hecho, la gente está más interesada porque con esta reducción del uso de aplicaciones, que fue como los primeros impactos del proyecto, hubo mayor interés. De hecho, aumentamos hacia el 2020 el 40% de la producción nacional con el apoyo del proyecto. Pero con esta situación al 2021, que se fue la desmontadora, el impacto del COVID en las zonas, porque también las dos zonas fueron muy afectadas, ¿no? por esto, bajó el interés de los agricultores, ¿no? Pero todavía está ahí el interés, porque obviamente los agricultores siembran maíz, en esas zonas siembran algodón, siembran el gandul, que es para exportación, o maní. Entonces siempre tienen interés en recuperarle. El algodón les llama la atención, y le llama la atención también porque es un rubro que pueden unirlo a sus otros rubros. O sea, no es una zona donde solo vas a encontrar algodón, sino que puedes sembrarlos en tu finca, los siembras algodón y le siembras maíz o maní, y entonces eso permite tener varios ingresos, ¿no? Pero ahora, y como ven en las fotos, son las pruebas de la mini desmontadora, y este proceso de venta o de estar más cerca en la cadena de esta asociación de mujeres de Tosagua ha permitido también traer más interés. O sea, están otra vez les atrae, porque esa máquina ha permitido que ellos mismos comercialicen, que ellos tengan las fechas de entregas del algodón y de recepción del algodón, ¿no? Porque antes, hasta el año anterior, ellos si no entregaban el algodón entre junio y septiembre, nadie les compraba algodón. Por esa legislación del país también trababa un poco ese proceso, ¿no? Y hace pocos días ha finalizado en Glasgow el encuentro de la COP26 y los expertos climatológicos mundiales advierten que los acuerdos allí firmados no serán suficientes. Los compromisos asumidos por los líderes mundiales en la COP26 solo han recortado un par de décimas de grados centígrados la proyección del calentamiento global. Y los expertos advierten que será improbable alcanzar los 1,5 grados centígrados que evitarán los impactos más peligrosos del cambio climático. Se calcula que el planeta alcanzará los 2,4 grados a finales de siglo. Niklas Hahn, experto en políticas climáticas, pide mayores compromisos. Aunque los países apliquen todas las propuestas que han establecido hasta 2030, no podremos evitar emitir el doble de CO2 de lo previsto para lograr limitar la temperatura a los 1,5 grados. Es una enorme brecha, y eso significa que todos los países tienen que volver a la mesa de trabajo y replantearse qué más pueden hacer para 2030, no para 2050, 60 o 70. Si no se toman más medidas, 1.000 millones de personas corren el riesgo de verse afectadas por fenómenos climáticos extremos. Si la temperatura media mundial aumenta hasta los 2 grados con respecto a los niveles preindustriales. El sitio web Climate Action Tracker afirma que el principal problema es la continua producción de carbón y gas. Nos vamos ahora hacia Brasil. Allí la situación que se vive en este desastre ecológico va desde el Amazonas hacia el Pantanal. La crisis climática se ha instalado en Brasil, donde los fenómenos atmosféricos extremos son cada vez más frecuentes, desde profundas sequías en el Pantanal a grandes tempestades de arena en Sao Paulo, todos ellos alimentados por la creciente destrucción de la Amazonía. La imagen impacta.
Un grupo de capibaras y nutrias caminan desesperadas hacia una poza recién abastecida por un camión cisterna en el Pantanal, el mayor humedal del planeta que Brasil comparte con Bolivia y Paraguay. Varias instituciones han contratado este servicio para surtir algunos puntos del bioma que en esta época del año tenían que tener un mínimo de agua, pero hoy lucen secos. El veterinario Jorge Salomao, responsable técnico de la ONG Ampara Silvestre, una de las impulsoras de la iniciativa, relata algunas acciones de los animales con la llegada de los camiones. La sed es tanta y los puntos para tomar agua están tan lejos que mientras el camión descarga el agua, los animales ya van llegando. Según estimaciones oficiales, Brasil sufre la peor crisis hídrica de los últimos 91 años. La falta de precipitaciones ha afectado a la mayor economía latinoamericana en diferentes aspectos, desde el abastecimiento de agua a la población a la generación de electricidad, pasando por el volumen de las cosechas. También han aparecido tempestades de arena que han cubierto ciudades enteras en los estados de Sao Paulo y Minas Gerais, fruto entre otros motivos de la menor humedad que llega desde la Amazonía. Esto afirma Paulo Nobre, investigador del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales y una eminencia en el campo de la climatología. Nosotros ya sentimos los efectos de los cambios climáticos de una manera profunda en Brasil. El principal síntoma es la alteración del ciclo hidrológico brasileño, con periodos secos más prolongados y frecuentes. El problema no es de ahora. Brasil ha perdido un 15,7% de sus reservas de agua dulce entre 1985 y 2020, según imágenes satelitales analizadas por MapBiomas, una organización que reúne a ONG, universidades y empresas de tecnología. Entre los factores que han contribuido a ello está la deforestación de la Amazonía, que se ha acelerado bajo el mandato del presidente Jair Bolsonaro, una tendencia de consecuencias dramáticas. Seguimos en Brasil y allí expertos franceses están advirtiendo sobre la contaminación que hoy está sufriendo toda la zona del Atlántico Sur. Una alerta sobre los graves efectos que la contaminación por microplásticos en el mar generan en el clima mundial lanzaron los científicos que integran la expedición científica del navío laboratorio oceanográfico francés Tara. En un seminario realizado en Río de Janeiro, los profesionales advirtieron que además de contaminar los mares y amenazar la alimentación, los microplásticos también contribuyen al efecto invernadero. Se debe a que amenazan los microorganismos presentes en los océanos y que ayudan a mantener el equilibrio ambiental. Ese es el primer eslabón de una enorme cadena que alimenta a gran parte de la humanidad y ofrece servicios ecológicos y económicos vitales, explicó Tara Ocean en un comunicado. El navío de la Fundación, y que seguirá en Río hasta el 11 de noviembre, navega desde hace un año por el Atlántico Sur para recoger informaciones sobre la situación de los microorganismos, la contaminación con microplásticos y la incidencia de estos en el cambio climático. Su nombre es la misión Microbioama, que se constituye en la expedición científica de su género más ambiciosa actualmente en el mundo, en la que además participan 45 instituciones científicas de 10 países. Esta prevé un viaje de 2 años por 70.000 kilómetros del Atlántico Sur. Luego pasará por la Antártida y el litoral oriental africano antes de volver a su base en Lorient, Francia. Nos vamos a Paraguay. Allí la gente de Canal Pro, justamente de ese país, hace un análisis de el trigo, tanto a nivel local como internacional. El mercado del trigo también se ve ahí, digamos, bastante sostenido en las últimas jornadas, debido especialmente a la escasez de producto en su mayoría de calidad en el mundo, con los problemas de calidad en Europa, más que nada. Estados Unidos está teniendo dificultad en entrar en la competencia mundial debido a un dólar bastante firme. Eso es, por este lado, presiona el mercado de forma negativa, pero realmente la oferta a nivel mundial, a nivel global, se ve un poco escaseada. Muchos compradores tradicionales están buscando abastecerse de productos y teniendo cierta dificultad hasta por los precios que se van imponiendo. Rusia con sus retenciones, con sus bloqueos en la exportación, también limita la oferta a nivel mundial. Egipto el otro día estuvo logrando hacer algunas compras, compró de Rusia, Ucrania,
y Rumania. Entonces logró abastecer, creo que Egipto, siendo el mayor importador mundial, está tratando de mantener ahí sus stocks en niveles confortables. Entonces eso viene dando un buen soporte al mercado, ¿no? Y el trigo realmente ahora hay especulaciones en Argentina, hay algunas proyecciones que están por debajo de lo que venía diciendo el USDA, entonces eso también preocupa al mercado de una menor oferta. Entonces son datos que siguen sosteniendo los precios de la mercadería a nivel mundial y que ya veníamos comentando en jornadas anteriores, ¿no? Mirando un poquito acá nuestro mercado acá de la región, que despega un poco de lo que es el mercado internacional. Tenemos de un lado Brasil y de otro lado los molinos locales. Brasil aún no entró después de la cosecha a disputar el trigo nuevo acá de Paraguay, el trigo Zafra 2021. Estuvo comprando algunos lotecitos antes de la cosecha, pero fueron cosas puntuales. La oferta hoy en Paraguay, debido a las heladas, está, digamos, no supera mucho en gran escala el consumo local. Entonces hay una situación relativamente delicada en el caso de que Brasil realmente venga a ser más agresivos en las compras acá de Paraguay. De momento, solo los molinos locales lograron hacer buenas compras desde la cosecha. Estuvieron saliendo muy buenos negocios, estuvieron pagando, por supuesto, mejor que Brasil para garantizar que este trigo quede acá en el mercado interno. Pero luego de realizar estas buenas compras y tener un stock confortable, se retiraron. Y ahora van tratando de hacer solamente compras de oportunidad. El precio ya retrocedió ahí alrededor de 20 a 25 dólares, entonces es una situación bastante distinta. El vendedor ya comienza a hacer cálculos con Brasil. En el norte ya estuvo ensayando para salir en algunos negocios para molinos del Mato Grosso del Sur en Brasil. Entonces hay que estar atento en esta situación del abastecimiento local. Realmente, si Brasil en algún momento se pone más agresivo en las compras, podría generar quizás una oferta bastante ajustada acá localmente en Paraguay. Hasta porque con esta crecida de los precios a nivel internacional, el trigo argentino ya queda más pesado para Brasil traer de esto hasta los puertos y ingresar hasta el interior con este producto. El producto paraguayo queda mucho más factible a los niveles actuales. Pero de momento Brasil todavía está logrando comprar de sus propios productores y tenemos que acompañar de cerca eso, cómo se va a desarrollar en las próximas semanas y meses. La cuestión es que la producción este año en Paraguay fue más reducida, ¿no? Tuvimos una quiebra de producción por las heladas. Y Brasil naturalmente siempre viene a buscar algo de trigo acá. Pero este año, dependiendo del volumen que lleve Brasil, no podría ser como el año pasado, que llevó más de 300.000 toneladas, creo que fueron. Si llevan un volumen similar, un volumen similar a esto, faltaría trigo en el mercado interno con la producción de este año. El mercado del maíz, en lo que dice respecto a las cotizaciones, viene de excelentes jornadas de ganancias. El mercado viene apoyándose mucho en esta situación de la demanda por los biocombustibles, ¿no? Especialmente la industria de etanol en Estados Unidos, que hay una proyección ahí de que quizás se incremente, podría llegar a incrementarse hasta 7 a 8 millones de toneladas en el consumo local ahí. Entonces realmente hay un volumen bastante importante que se podría incrementar, teniendo en cuenta que podrían llegar a 140 millones de toneladas de maíz solamente para esta industria en Estados Unidos. La demanda por etanol está muy elevada, los stocks en Estados Unidos vienen bajando. Estados Unidos la otra semana llegó a su segundo mayor récord de producción semanal de etanol. O sea, se muestra que este mercado está muy sólido en este sentido
Y por otro lado también está la cuestión de que comenté de la menor oferta de trigo en el mundo, donde también el maíz se aprovecha de parte de este mercado del trigo forrajero para alimentación animal y también va incrementando la demanda de eso. Por otro lado, hay una cuestión donde las exportaciones en Estados Unidos también están por debajo de lo que fue el año pasado y eso también viene preocupando un poco al mercado, pero no tanto como lo que dijimos en la soja. Realmente el maíz tiene un dinamismo un poco mayor en este momento. Los fondos vienen apostando también en el cereal y eso hace con que las cotizaciones trabajen de forma positiva ahí en las últimas jornadas. Se especuló mucho también la cuestión de la reducción de áreas ya para la próxima campaña, especialmente por los elevados costos de los fertilizantes, donde áreas de maíz podrían migrarse a soja en Estados Unidos o mismo áreas podrían recibir menores inversiones de fertilizantes y consecuentemente tener una menor producción o una calidad no tan buena de maíz. Entonces todo este escenario también ya proyectado viene dando muy buen soporte al mercado en general del maíz. Brasil hasta el momento viene bien con su siembra de soja, entonces va a tener el periodo correcto para la siembra de safrinha. No vamos a tener el mismo problema acá en toda la región en realidad, como tuvimos la última campaña donde se sembró tarde el maíz, ¿no? Y tuvimos expuestos a muchos más eventos climáticos. Argentina tiene su cuestión ahí justamente con la cuestión de la niña que están proyectando y podría perjudicar también la producción. Entonces tenemos que estar también atentos a la cuestión climática en los próximos meses ahí para el maíz. En el plan local, los negocios de trigo se ven muy parados, muy lentos. La demanda está muy retraída, tanto localmente como en Brasil. Cuando hubo toda la preocupación por las heladas y la expectativa de una menor producción, de una menor oferta de maíz, todos los compradores salieron a abastecerse, a garantizarse de producto y compraron bastante. Brasil trajo mucho maíz desde Argentina, incluso acá se estuvo trayendo maíz desde Argentina. Entonces el mercado anticipó estas compras y hoy está muy bien abastecido y no busca comprar y aún existe un volumen bastante importante de maíz en el mercado y los vendedores hoy por hoy no logran salir porque realmente la demanda se encuentra muy retraída. Nos vamos hacia China. El impacto que está teniendo la pandemia ya se siente en números y estos números tienen que ver con la economía, donde ha tenido un fuerte crecimiento de la inflación en ese país asiático. El índice de precios al consumidor de China, el principal indicador de la inflación, aumentó un 1,5% interanual en octubre, mientras que el índice de precios a la producción, que mide la inflación mayorista, marcó un nuevo récord al elevarse un 13,5%. Los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística muestran que el índice avanzó en octubre a un ritmo de más del doble que del mes anterior, al pasar del 0,7% al citado 1,5%, algo por encima de lo esperado por los analistas. Esta subida pone fin a 4 meses consecutivos de ralentización desde mayo, cuando alcanzó su anterior pico de 2021, y de hecho supone una nueva cota máxima para este año. El organismo achaca la situación a los problemas logísticos a nivel global, el aumento de los precios de las materias primas o la crisis energética que se tradujo en políticas de racionamiento en importantes polos industriales del país asiático desde mediados de septiembre. Seguimos hablando de los efectos de la pandemia en los Estados Unidos. Los bancos de alimentos están previendo que no van a dar abasto para lo que serán las fiestas de fin de año y hay una importante preocupación. Un grito de auxilio sacude a los bancos de alimentos en Estados Unidos que temen no poder satisfacer la demanda de los más necesitados en estas últimas semanas del año. A la crisis relacionada con la pandemia y la escasez en la cadena de suministro que asola a muchas economías del mundo, se suma un aumento de precios que pocos recuerdan.
Nuestros bancos de alimentos están viendo precios que son entre 2 y 3 veces superiores a los de hace solo 9 meses, explican desde la organización. Feeding America asegura que desde el inicio de la pandemia, unos 60 millones de personas accedieron al sistema de alimentos de beneficencia en Estados Unidos. Personas como Ita, que luchan cada día para llevar alimentos a sus familias. Vengo aquí porque necesito comida para mi familia. ¿Sabe por qué? Porque las tiendas son muy caras y mi dinero no alcanza. Los altos precios condicionan la cesta de la compra de las familias y comunidades desfavorecidas. Ante la proximidad de fiestas como las de Acción de Gracias y Navidad, hay que hacer algunos sacrificios. Va a ser un día de Acción de Gracias muy caro. El pavo no va a costar como antes y no van a renunciar a él. Pero gracias a Dios nos han dado pollos, así que vamos a conseguir eso para nuestras familias. Parece poco probable que la situación mejore a corto plazo. La mayoría de los expertos creen que la crisis de escasez global tardará meses en resolverse. Mientras tanto, los precios siguen oscilando en función de la ley de oferta y demanda. Nos vamos a la pausa. Enseguida regresamos con más información aquí en Chacra TV Internacional. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 717 millones de pesos. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina, carne sustentable. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. En todos los ambientes, con todas las tecnologías, nuestras 25 variedades de soja con genética elite te garantizan el máximo rendimiento, porque eso quiere decir DM, que nuestra soja da más. Elegí la tuya en donmario.com. Somos Jacto, desde hace más de 30 años en Argentina. Cada mañana tenemos un nuevo compromiso con usted en el campo. Somos especialistas en soluciones innovadoras para su negocio, ya reconocidos por productores de todo el mundo. Nuestras máquinas, equipadas con tecnología de punta, colaboran para aumentar la productividad y rentabilidad de su cultivo. Nuestro lugar es y será a su lado siempre, porque nacimos y evolucionamos, oyendo, mejorando y creando nuevas formas de ayudar al profesional del campo. Estamos aquí por usted, hoy y todos los días que vendrán. Jacto, nuevos tiempos, nuevas soluciones. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 717 millones de pesos. Ya estamos de regreso aquí en Chacra TV Internacional, seguimos avanzando con la información, nos volvemos a ir hacia Paraguay, allí la gente de Canal Pro nos da un panorama de lo que es la producción de soja allí en la zona de Santa Fe del Paraná, en Colonia Itaipú. Y bueno, estamos acá en una parcela de soja que fue sembrado a fines del mes de septiembre pasado, específicamente el 25 de septiembre, y ahora está con 25 días de germinación y en buen desarrollo ahora que vino el sol, después de muchas lluvias, mucha bonanza. Ya hemos aplicado una vez la herbicida, tenemos bien controlado, salvo alguna maleza que normalmente y en cada año contratamos manos de obra de personales con azada para la limpieza y antes que cierre el surco, ¿verdad? Entonces, y tenemos otra parcela también que acabamos de sembrar el día del 18 de este mes, o sea, anteayer cerramos la siembra, la totalidad, y en general acá en esta zona de nuestro país, departamento, aproximadamente 95, si no el 98% ya están cerradas las siembras. Asimismo, Mario, nosotros estamos acompañando lo que es este trabajo, el trabajo de la siembra, el inicio de la campaña agrícola 2021-2022, realmente bastante auspiciosa y con un panorama bastante prometedor. Nosotros estábamos hablando con Mario fuera de cámara y quisiera que nos comente un poco ahora. Hace rato ya que vienen trabajando con la agricultura y con las buenas prácticas agrícolas, inclusive se fue mejorando eso con el tiempo. Si nos puede contar un poco, nos dijo que aprendió a trabajar con su papá y posteriormente vino agarrando el mando aquí en el campo y cada vez más eficiente en cuanto a producción gracias a las buenas prácticas agrícolas. Efectivamente, esta es una parcela que tiene aproximadamente 40 años de cultivo de soja y la práctica de la siembra directa aproximadamente 30 años. Nosotros cada 2 años realizamos el análisis correspondiente del suelo y si lo necesita aplicamos cal agrícola, yeso o lo que necesite el suelo. Y así es, esta parcela fue cultivado, trabajado, labrado por mis padres en los años 70 y después estoy siguiendo con mis hijos ya ahora y la producción va aumentando cada año. Te digo que esta parcela hace 30 años atrás, 25 años atrás, no producía más de 3.000 kilos por hectárea de granos de soja. El que producía 3.000 kilos de grano por hectárea era el genio en la agricultura en la época, por la práctica, porque se removía el suelo, se utilizaba otra práctica, no se utilizaba la siembra directa, la tecnología que hoy en día utilizamos. Hoy en día con esa práctica y la tecnología aumentamos la producción, aumentamos el cuidado del suelo, evitamos la erosión, o sea que el suelo está mucho más mejor que hace 30 años atrás y eso nos da mucha esperanza de seguir teniendo excelente calidad de suelo para la producción en nuestro país. Entonces eso también nos alienta para tener el celo correspondiente por esta tierra que nosotros consideramos como una tierra sagrada prácticamente por la producción de alimentos para nuestro país y el mundo, ¿verdad? El trabajo se viene realizando aquí de una forma bastante interesante. La campaña, decíamos, promete bastante, pero antes de hablar de lo que es esta campaña que está arrancando realmente de una forma bastante prometedora, la campaña pasada tuvo sus complicaciones, Mario. Sí, la campaña pasada principalmente cultivo de invierno, tratándose de maíz y de trigo, ¿verdad?
Maíz fue afectado por las heladas, prácticamente 90% fueron, si no fue 95%, liquidado por heladas. Luego había mucha expectativa en trigo y después la segunda y tercera helada que tuvimos en mes de julio, golpeó bastante también la producción de trigo. No obstante, aquellas parcelas que son denominadas tardías o tardías, que fueron sembradas después del 20 de mayo, no fueron afectados bastante, pero así también el rendimiento no fue tan óptima en cuanto a la cantidad, pero la calidad sí, salieron trigo de primera, pero no pasaron los 2.500 kilos por hectárea, por lo menos en mi parcela acá. No pudimos superar esa cantidad con todos los tratamientos por el clima mismo, porque venía un frío tremendo de 3 bajo cero madrugada y después al mediodía con 25-30 grados, entonces le daba un shock de temperatura alta y baja. Entonces, y el maíz afectó bastante, no salieron de buena calidad, pero de igual manera el precio compensó un poquito también, pero mucha gente quedaron con mucha deuda también que ahora tiene que pagar de la producción de soja. Entonces así estamos. Y otros que acudieron, que pagaron, que tuvieron póliza de seguro, pudieron por lo menos salvar los gastos correspondientes de los insumos. Hablando de deudas y cubrir gastos, el costo de producción para esta campaña, ¿cómo se está presentando, Mario? Bueno, el costo es bastante preocupante ahora. Ahora se está alterando bastante los precios de los insumos de fungicida, en general las pesticidas, los productos. Ahora con las modificaciones, adulteraciones, digamos, de los commodities internacional, subieron todos los precios. Por lo menos nosotros para esta temporada, para este cultivo, hemos adquirido gran parte adelantado el año pasado y nos entregaron al inicio de este año por lo menos semillas entre fertilizantes, que pudimos cerrar con un contrato antes con un precio similar del año pasado, pero no así los que ahora estamos utilizando, que estamos retirando de las cooperativas, de las empresas agroexportadoras, ya tienen buen precio remarcado, digamos, y casi están doblando. Y se habla de que para la próxima campaña se duplicaría el costo de la producción, y eso es preocupante también porque el mercado internacional no es tan estable, porque se mantiene en alta y baja, pero la agricultura es así. Nosotros siempre nos hemos manejado dentro de esa situación, y nos resta solamente cuidar nuestra parcela, y después el precio del mercado y el clima se maneja por otro lado. Hablando de clima, Mario, ¿qué pronóstico manejan ustedes los productores y principalmente de esta zona? No era muy alentador al comienzo del año algunos pronósticos para esta zafra, sin embargo se viene dando lluvias interesantes, por lo menos el inicio de la campaña está realmente bastante bien. ¿Y cómo lo están mirando ustedes ese tema? Bueno, lo que te puedo decir, lo que dicen los especialistas en meteorología o en clima. Sí, al inicio se reportaba de que tendríamos un eventual sequía, pero ahora aparentemente, y con los informes que solemos recibir, dentro de los 80, 90, 100 días estaría normalizado el clima. Y eso también nos tranquiliza bastante, y para concentrarnos también para el buen cuidado de nuestro cultivo, porque el cultivo se cuida de acuerdo al clima también, porque si viene una sequía no conviene aplicar insumos caros, porque incluso las plantas ya no reciben, ya no les es beneficioso esos productos por la sequía. Y estamos muy contento por ese informe de 90 días que tendríamos muy buen clima para la producción, y estamos en eso. Por último, un año bueno para el agro es un año bueno para la economía en general del país, y se está arrancando la campaña, podemos decir, con mucha esperanza y optimismo. Indudablemente, y eso es de conocimiento público ya hoy en día, gracias a los medios que nos acompañan,
que cuando en el campo va bien, en la ciudad también va bien, porque la gente dirá, yo no soy agricultor, no dependo de nada, pero la agricultura y la producción en nuestro país, ya que no tenemos tantas industrias, no tenemos petróleo, pero sí tenemos producción agrícola, y esto depende bastante. El flujo de recursos en las ciudades, en el campo, repercute y alcanza a todo, y abarata más también los alimentos. Ahora, como ya estará notando la gente en las ciudades, nosotros mismos, el costo de los panificados a consecuencia de las heladas que tuvimos. Carne de pollo, huevo y etcétera, otro producto derivado de granos, de soja y de maíz principalmente, ya se siente el precio elevado que tiene a consecuencia de las últimas heladas y perjuicios que tuvimos en el campo. Y la producción vitivinícola de la provincia de Mendoza está siendo impulsada para que siga creciendo el mercado de vino argentino en China. La provincia argentina de Mendoza, conocida por su amplia producción vinícola, gana junto a sus productos una cada vez más sólida posición dentro del mercado de China, que se explica, entre varias razones, por el impulso que le ha otorgado la Exposición Internacional de Importaciones de China, CIE por sus siglas en inglés, según reconoce Pro Mendoza, una fundación que núclea a las bodegas del distrito. El responsable de las oficinas regionales de Pro Mendoza, Javier Rojas, aseguró que unas 210 bodegas de la provincia han logrado incursionar en el mercado chino y en el año 2020, pese a los efectos de la pandemia del nuevo coronavirus, un total de 91 bodegas exportaron vinos a ese país. A propósito de la cuarta CIE que se celebra hasta el próximo 10 de noviembre en la ciudad china de Shanghái, el representante aseguró que se trata de la estrategia central de esta organización, potenciando las capacidades de producción y exhibición de los vinos fabricados por pequeñas, medianas y grandes bodegas de Mendoza. Que el Malbec tiene el mayor porcentaje de exportación al mercado chino. Este mercado chino, al cual nosotros exportamos aproximadamente en promedio en los últimos 10 años, unos 280 millones de dólares FOB en monto, y estamos hablando de aproximadamente por año más de 15 millones de litros. Mendoza representa el 85% de la producción vitivinícola de Argentina y llevará otros varietales como Torrontés, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Chardonnay y Sauvignon Blanc. En el año previo a la pandemia del nuevo coronavirus, la provincia de Mendoza exportó vinos a China por un total de 27 millones de dólares precio FOB, un monto del cual unos 22 millones de dólares correspondieron a vino fraccionado. Lo positivo de todo esto es que siempre viene creciendo. Siempre el mercado chino nos da una cuota de crecimiento. Y también viene creciendo el interés de nuestras bodegas de poder ir a ese país. Por eso también empiezan a ser claves estas ferias de negocio, porque son los lugares en donde nosotros nos presentamos como provincia y donde presentamos nuestros productos. La fundación aseguró que su principal desafío es ayudar a que crezca el consumo de vino en China y a que se conozca la oferta argentina. Conocemos un informe de la cadena Xinhua en español que hace referencia a lo que está ocurriendo en Cuba, más precisamente en La Habana. Con papeles de desechos se están realizando, transformándose en objetos de arte. Ciclo Ecopapel es un proyecto surgido hace 5 años en La Habana con el propósito de transformar papel de desecho en objetos artesanales, entre ellos agendas, llaveros, bolsas de regalo, posavasos y sobres para cartas. Si la industria papelera tala entre 15 y 18 árboles para producir 1 tonelada del material, Ciclo Ecopapel ha reutilizado cerca de 700 kilogramos de ese componente tan solo en un año de alta producción sin afectar el medio ambiente. En opinión de sus fundadores, el reciclaje es más que una necesidad económica, es también una solución ecológica a los problemas ambientales. Y bueno, hemos ido implementando cosas como el agua de lluvia, como los paneles solares y viendo que sea lo más ecológico posible.
siendo responsable también con el medio ambiente y con la ciudad. Actualmente participan en el proyecto 4 trabajadores por cuenta propia y 6 colaboradores de la Universidad de La Habana. El emprendimiento constituye uno de los ejemplos destacados en la campaña Compaso 2030, un propósito del Estado cubano dirigido a impulsar el Programa Nacional de Desarrollo Económico y Social, cuyo objetivo es promover en el país proyectos sustentables de desarrollo local y en armonía con la naturaleza. Volvemos hacia Paraguay y conocemos este informe que tiene que ver con el cabrito chaqueño, donde se está impulsando la producción y la comercialización. Cabrito Chaqueño es un proyecto del Viceministerio de Ganadería con el apoyo de la Comunidad Europea que ejecuta el proyecto a través de la Agencia de Cooperación Alemana, la GIZ, quienes son los que financian, es decir, la Comunidad Europea financia y la GIZ administra esa financiación conjuntamente con el plan de ejecución del Viceministerio de Ganadería. Es un proyecto que busca mejorar el rebaño de la especie caprina de manera a satisfacer las necesidades de la industria y estas a su vez puedan proyectar una carne de calidad, una carne de cabrito de calidad para el consumo interno y, por qué no, también soñar, una vez haciendo más volumen, soñar con el mercado externo, ¿verdad? Hemos iniciado este proyecto hace 3 años. Hoy estamos ya en etapa de cosecha del primer lote de animales a partir de la penetración de nuestra genética a los rebaños existentes en el Chaco. Este proyecto contempla la incursión o, vamos a decirle, la penetración de animales de altísimo padrón, de altísimo valor genético, con altísima pureza, a estos rebaños chaqueños de productores seleccionados para el proyecto. No todos pueden participar del proyecto, existen ciertos rigores que se deben tener en cuenta. En principio elegimos 80 productores, en el segundo periodo queremos elegir 150 y en el tercer periodo queremos elegir 300 productores. La idea es entregarles machos cabríos, como te decía, importantes que mejoren esa producción y cuyos resultados, cabritos chaqueños entre 3 y 8 meses de edad, puedan ser entregados a la industria para la faena y posterior comercialización. En la segunda etapa, con 150 productores, también vamos a incluir la parte de lo que es inseminación artificial en fresco y con semen congelado, de manera a ir también dotando de biotecnología o penetrando con biotecnología en las diferentes fincas, en los diferentes rebaños y que aumente nuestra productividad. Esa un poquito es la idea de lo que implica el proyecto Cabrito Chaqueño. El apoyo de la comunidad internacional tiene un plazo hasta el 2022, que estamos en solicitud de ampliar ese plazo, dado que la pandemia nos jugó una muy mala pasada, por cuanto casi durante un año y medio, prácticamente no pudimos hacer nada, pues no podíamos salir de nuestras casas, no se podía viajar, no se podía llegar, los técnicos de la cooperación internacional tenían prohibido la circulación respetando las leyes sanitarias y todo lo que implicó no solamente para el sector pecuario, sino para todo el sector de la producción en general, ¿verdad? Llámese primario, secundario, terciario. Entonces, en homenaje a eso, estamos solicitando la extensión de ese plazo que nos permita recuperar terreno. El tiempo tal vez ya no recuperaremos, pero por lo menos salvar los objetivos en ese tiempo que no pudimos ejecutar en ese tiempo de pandemia.
Con la comunidad internacional hoy tenemos solamente para el Chaco. No obstante, nosotros como asociación estamos o nos acercamos a los diferentes proyectos que cuenta el Ministerio de Agricultura y Ganadería, como por ejemplo Pronafope, como por ejemplo Reciproaf. También queremos acercarnos al IICA, de manera a que este mismo proyecto que es exitoso en el Chaco podamos replicarlo en las zonas de mayor influencia influencia, por llamarlo de algún modo, donde se tiene el animal caprino, como sin duda, por ejemplo, lo es el norte del país en materia de cabrito criollo carnicero, toda la zona de Tacuatí para arriba, vamos a decir, Concepción y ni qué decir la parte de Vallemí, donde tenemos una población caprina bastante importante, y también para el departamento central, que es el departamento con mayor cuenca lechera en materia de leche de cabra del país, ¿verdad? Así que lo que está bien hay que emular, y esa es nuestra tesitura como asociación. Y la situación en Uruguay es de satisfacción. Estaría alcanzando el 7º lugar en la exportación de carne vacuna. Bueno, los precios que se están obteniendo, tanto por lo que es la tonelada exportada, que es un promedio de todos los destinos a los cuales accede Uruguay, así como también en lo que es el precio de la hacienda o del novillo gordo aquí en Uruguay. Hay que ver que Uruguay hoy está con un precio bastante estabilizado, con un novillo gordo arriba de los $4.70 a la carne, lo cual es un valor récord. Uruguay nunca había obtenido ese valor por el novillo gordo, y con una vaca gorda en el entorno de los $4.50. Hay que ver, si miramos los números grandes, que la faena acumulada al cierre de la semana pasada, sobrepasó los 2 millones de cabezas de vacunos, superando lo que fue la faena de todo el año 2020. Y hay que ver que estamos en mediados del mes de octubre. Y en la primera semana de octubre, las exportaciones ya habían sobrepasado las del 2020, tanto en volumen como en monto. Si bien podemos decir que el año pasado fue un año un poco más, vamos a decir, particular, de todas maneras es un año en donde lo que tiene que ver con el agronegocio en Uruguay ha sido un año igualmente bastante dinámico, a pesar de las restricciones a nivel internacional, restricciones del comercio. Igualmente fue un año relativamente dinámico, no tanto como el 2019, en donde el 2019 fue un año también de valores muy interesantes, y todo esto viene de la mano de lo que es la demanda de China, en donde se están dando distintos ingredientes. Hoy China es el principal mercado para las exportaciones de carne y una cantidad de productos provenientes del agro de Uruguay. O sea que lo que haga China o deje de hacer China es determinante para el mundo, pero ni que hablar para lo que son los países netamente exportadores, como son en el caso de Uruguay, y lo que puede ser también el caso de Paraguay, por más que no tenga el acceso directo a China, pero sí lo hace por otras vías, y de alguna manera los mercados de la carne son vasos comunicantes, o sea que los precios y las colocaciones de los distintos productos de alguna forma están interrelacionados. En lo que tiene que ver con lo que decía hoy de distintos factores que están incidiendo, uno de ellos es, ni que hablar, la resolución que ha tomado Argentina unos meses atrás sobre las restricciones o la suspensión temporaria de exportaciones, específicamente en lo que tiene que ver con el mercado de China. Digo esto porque Argentina no restringió del todo lo que tiene que ver con determinadas cuotas o determinados cupos, como es la cuota de Estados Unidos, como es el cupo Hilton, como es la cuota 481, como lo que tiene que ver toda la faena kosher con destino a Israel, pero sí lo hizo específicamente con determinado producto como es la vaca manufactura, que tenía un destino específico
a China. Eso también ha influido mucho. Hay que ver que Argentina se había posicionado como el segundo o tercer proveedor de China en ese momento. A esto hay que sumarle que Australia también tiene ciertas restricciones por recomposición de stock y a su vez por algunos litigios políticos con China. Y también hay que sumarle los 2 casos de aparición de lo que es la vaca loca típica que se le llama en Brasil. Y entonces aquí hay un cóctel, como se dice en la jerga aquí en Uruguay, en donde bueno, está haciendo que realmente haya una suba muy importante de valores a nivel internacional, una suba muy fuerte para lo que son los productos de Uruguay, pero en este caso para la carne, y eso se está trasladando obviamente a los valores de la hacienda. Aquí hay un punto que es clave y no hay que olvidar 2 cosas. Los actores en el mercado internacional de la carne no son muchos, son pocos, y en este caso el primer importador, que es China, cuando hablamos del primer importador, y yo decía hoy, lo que haga o deje de hacer, bueno, es relevante y es determinante para marcar un piso a lo que es el comercio de carnes hoy, de todas las carnes, ¿no? A nivel internacional. Y bueno, y ni que hablar que lo que hagan desde el punto de vista de la oferta, países que también son muy fuertes. Hay que ver que Brasil es el principal exportador de carne del mundo, con más de 2 millones de toneladas. Brasil representa más del 20% de las exportaciones totales de carne en el mundo, lo que se comercia a nivel internacional, vamos a decirlo así. Por lo tanto, esta suspensión de Brasil, que ya se está alargando un poco más de lo que estaba previsto, esta demanda bastante fuerte de China y lo que decía hoy de Argentina, de Australia y de algún otro actor que anda por ahí, está haciendo que Uruguay tenga una demanda muy fuerte por su producto hoy en el mercado de China, que es el que está cinchando la demanda, a pesar de que Uruguay sigue accediendo de forma muy eficiente a lo que son los cupos, como puede ser el cupo 481 en la Unión Europea, que se ingresa con arancel cero, con más de 20 cortes y con animales con 100 días de corral. Y ni que hablar también hoy, bueno, lo que es el Hilton, y en el caso de Uruguay la semana que viene empiezan a llegar los famosos, los rabinos, que bueno, llevan básicamente cortes del delantero, pero es un mercado muy relevante, muy importante, donde Uruguay tiene una larga trayectoria y un fuerte posicionamiento en el mercado de Israel. Bueno, y ese es un poco el panorama hoy a nivel de lo que es la situación de Uruguay en materia ganadera. Esto hay que sumarle toda otra ebullición también en lo que tiene que ver y algunos otros componentes que andan por ahí respecto a los valores de otros productos. En materia agrícola podríamos hablar no solo de las hojas, sino también de un cultivo que en Uruguay se está utilizando mucho este invierno, se ha utilizado mucho, que es la colza, para la producción de aceite, específicamente con destino a la Unión Europea, que está con valores récord, y eso también está dinamizando todo lo que es el corazón o lo que es el cinturón o el cerno agrícola en Uruguay, en donde a la soja, que era un poco la vedette, se le está sumando valores interesantes para los cultivos de invierno, también para el trigo, para la cebada, que además se encuentran en muy buenas condiciones. Y bueno, lo mismo también para el sector lácteo, en donde de a poco China también se está posicionando como un fuerte demandante, lo mismo que ocurre con la carne ovina y la carne ovina con hueso, que Uruguay es un fuerte exportador también de carne ovina, y específicamente la carne ovina con hueso tiene determinadas restricciones, porque Uruguay es un país reconocido como libre de aftosa, pero con vacunación. Entonces allí el ovino, al no vacunarse, tiene ciertas restricciones de acceso que de alguna forma no dejan de ser trabas para arancelarias, pero la realidad es que hoy China está absorbiendo todos esos productos y Uruguay incluso está trabajando para ampliar la gama de acceso desde el punto de vista de levantar alguna restricción sanitaria para otras carnes. Puede ser el tema de la carne equina, la carne porcina, la carne aviar, y se está trabajando mucho en ese sentido también. Aquí en Uruguay siempre surge la posibilidad de algunas promociones o algunas también ayudas que ha hecho en alguna renuncia fiscal por parte del gobierno para tratar de que la población pueda acceder
a la carne a precios razonables, y eso es lo que está ocurriendo. Y obviamente también ha habido un componente importante de aumento en lo que son los consumos de otras carnes, como es la carne de cerdo y como es la carne de pollo. Entonces, en definitiva, y para resumirlo, puede haber un cambio en lo que es el consumo de carnes rojas, pero en Uruguay lo que no se ha visto disminuido es el consumo de proteínas por esta vinculación y por este intercambio de carnes en el cual yo estoy hablando, y eso creo que es un dato interesante, porque hay que ver que hay una situación económica que, si bien estamos saliendo de esa situación económica ya desde hace algunos años, porque incluso previo a la pandemia había una situación bastante frágil en algunos casos, en donde uno podía pensar que el acceso a la carne podía tener ciertas dificultades, pero la realidad es que en Uruguay, como decía hoy, lo que se ha preservado es que ese consumo de proteínas, formándolo a través de conformado por distintas carnes, se mantiene bastante constante, aunque ha también disminuido en términos generales en este último año en particular. Sí, sin lugar a duda, Uruguay ha mantenido una política que es muy importante. Tú me hacías la pregunta hoy respecto al tema del consumo de carne. Yo creo que Uruguay ahí toma una decisión que no es de ahora, sino incluso de gobiernos anteriores, de no restringir. Vemos un caso contrario a ello, que es lo que ha ocurrido en Argentina, por una razón muy sencilla. Cuando uno empieza a intervenir en los mercados y pretende bajar el precio a la fuerza, lo que termina generando no es otra cosa que incertidumbre, desinversión y, en definitiva, una menor dinámica de todo el negocio. Uruguay entendió que ese lujo no se lo puede dar, y a pesar de que exista una demanda internacional muy fuerte con buenos valores, la premisa es abastecer los mercados, aprovechar el momento y que eso se traduzca en una mayor inversión para pensar en un mayor crecimiento hacia el futuro. Y eso es lo que está ocurriendo hoy aquí en Uruguay, que esperemos que siga en los próximos años, ¿no? Y hasta aquí hemos llegado con toda la información del sector agropecuario a nivel internacional. Les propongo a todos ustedes que nos sigan acompañando a través de toda nuestra programación. Por mi parte, nos estaremos reencontrando en una próxima edición. Será hasta entonces. Que la pase usted muy bien. Chau, chau. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la tierra? La tierra nos da un lugar, un hogar, las costumbres y la lengua, el origen y el futuro, las raíces y el alimento. La tierra tira. La tierra llama. Tu tierra tiene la huella de lo que sos. Profértil. Vida para nuestra tierra. 3, 2, 1 y son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 717 millones de pesos.